Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Hoy tenemos con nosotros al famoso predicador argentino Marcelo Desi. Pero antes de pasar a presentar a Marcelo, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis sueños, proyectos, planes, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. Y ahora sí, pasamos con Denise para que ella nos haga el favor de presentar a Marcelo. Adelante, Denise. Denise. Gracias, Marisa. Pues Okay. buenas tardes. Hoy tenemos a Marcelo Desi. Él es ¿sí? Eh, Hoy tenemos a Marcelo Desi. Él es psiquiatra argentino que después de 30 años de ateísmo, el Señor lo convierte, cambia su vida a través de la dirección espiritual del sacerdote jesuita Carlos Aldunate. Su primera conversión fue a los 38 años. Sí, dice que la última no las podré contar. Actualmente tiene él 72 años. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, qué alegría estar nuevamente Gracias. con ustedes, Denise. Muchas gracias por estar aquí y hoy nos va a hablar Marcelo acerca de antropología paulina. Antropología paulina. ¿Qué es este término? ¿En qué consiste? En lo que somos, una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Espíritu con minúscula. Entonces vamos a ir directamente a la palabra. En el capítulo de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 en adelante dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu con minúscula, del espíritu humano, sondeando los huesos y los tuétanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. La palabra de Dios penetra la raíz del cuerpo, del alma y del espíritu humano. En la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23,
dice lo siguiente: que el propio Dios de la paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense enteramente sin mancha, en todo su espíritu, con minúscula, espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que lo llamó es fiel y así lo hará. Tenemos dos citas bíblicas que corroboran lo que dice, o sea, el Espíritu a través de San Pablo, la unidad de cuerpo, alma y espíritu. Bien, vamos ahora a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Dice: sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, nuestro cuerpo, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre en los cielos. Mientras estamos en la tienda de campaña, mientras estamos en el cuerpo, gemimos por nuestra dura suerte. Sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, en la tienda de campaña, estamos aún fuera de casa, o sea, lejos del Señor, pues caminamos por fe, sin ver todavía. ¿Y a quién no vemos todavía? Y no vemos todavía al rostro de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la misericordia, estamos con la gracia de vivir. Cuando tengamos la gracia de morir y pasemos de la misericordia a la justicia de Dios, al juicio, allí vamos a ver el rostro visible de Dios, el rostro de Jesucristo, en nuestro juicio personal. Y allí, dice Santa Teresa, el alma se zambullirá en el purgatorio, o pasará directamente al cielo, o se condenará. Y dice Teresa, Santa Teresa, no podemos pasar al cielo con una manchita en el vestido. Bueno, entonces, la creación más grande de la misericordia de Dios es el purgatorio. ¿Por qué? Bueno, porque lo que no cancelamos acá, tenemos que cancelarlo allá. Y tenemos otra oportunidad. Dios perdona el pecado y perdona la culpa. Como lo dice también en la palabra, en Jeremías capítulo 31, versículo 34. Yo habré perdonado tu culpa y no me acordaré más de tu pecado. Entonces, perdona mi pecado, no se acuerda, perdona mi culpa, no se acuerda más de mi pecado. Bien. Entonces, pero las consecuencias de mis pecados, las consecuencias de las cosas que hice y no reparé en mi vida, la puedo cancelar acá en el tiempo de la misericordia de Dios, mientras tenga la gracia de vivir, o cuando tenga la gracia de morir, lo tendré que cancelar en el purgatorio. Pero según dicen los santos místicos, parece que ese estado, allá la cosa no es tan divertida, la cuestión no es tan divertida. No hay angelitos en bañeras especiales con sales relajantes que nos abanican para que nosotros, nuestras almas, vayan cancelando las penas, la deuda que tenemos todavía con Dios. Allá se cancelan en el fuego, nos purificamos en el fuego. Entonces, así como Jesús decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, pues si yo no me voy, no les enviaré desde el Padre al Espíritu Santo, porque no los voy a dejar huérfanos, todo el capítulo 14 de San Juan, del 12 en adelante. Bueno, a nosotros nos conviene tratar de cancelar acá la mayor cantidad de pena que tengamos, que no sabemos cuántas son ni cuáles son, para tener la menor
cantidad de purgatorio y poder pasar lo más pronto al cielo. Bien. Entonces acá nos dice el Señor que estamos, mientras vivamos en el cuerpo, estamos fuera de casa. Bueno, ¿y cuál es mi casa? Si estoy fuera de mi casa, ¿cuál es mi casa? Es la casa del Padre. Es la casa de la cual provengo o vengo y hacia la cual retorno. Retorno a la casa de mi Padre cuando y a partir del día de que tenga cada uno de nosotros, que tengamos cada uno de nosotros la gracia de morir. ¿Por qué? Porque todo es gracia de Dios. La vida es gracia de Dios y la muerte es gracia de Dios. Bueno, pero yo no me quiero morir, ni ninguno de nosotros nos queremos morir. ¿Por qué? Porque defendemos la gracia que tenemos. Por eso le decimos que no al aborto, sí a la vida. La gracia de que de vivir. Y la defendemos con uñas y dientes, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la gracia que Dios nos da en este instante, en este momento, en esta etapa de nuestra existencia. Y dice, sigue el capítulo 2 de Corintios 5, dice, pues todos hemos de comparecer a descubierto ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual lo que mereció en la vida presente por sus obras buenas o sus obras malas. Bien. Acá nos va ubicando el Señor en la conciencia de eternidad. Somos cuerpo, alma y espíritu. Bien. Pero dice en la 2 Corintios 4, 17 y 18, dice, la prueba ligera y que pronto pasa nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, ya que las cosas visibles duran un momento y las invisibles son para siempre. Estamos llamados a que a priorizar lo invisible, no lo visible, a priorizar hacia dónde vamos, porque el mundo, mientras dure, bueno, mientras dure, pero sabemos hacia dónde vamos. Y el único camino para llegar a... No hay otro camino. Jesús dice claramente, nadie llega al Padre si no es por mí. Es decir, que no hay otro camino. Los demás son atajos. Atajos que son peligrosos. ¿Por qué? Porque abren puertas de entidades que no militan bajo la bandera de Dios. Entonces, si no militan bajo la bandera de Dios, dice Jesús, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Bueno, corremos el riesgo de introducirnos en un camino, en un atajo, en un camino lateral, porque nos dijeron que es bonito, porque nos hicieron propaganda, porque, bueno, por desesperación, y allí abrimos puertas a entidades y fuerzas que no militan bajo la bandera de Jesús. Bien. Entonces sabemos de dónde venimos. Eso está escrito ya en los profetas. Isaías 49 ya nos dice, 49:16 nos dice, mira que te tengo grabada en la palma de mi mano. Nosotros estamos grabados en la palma de la mano de Dios antes de ser concebidos, antes de ser concebidos. Antes que tú nacieras, yo te consagré. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hermanos queridos, está todo escrito, acá no vamos a inventar nada. Y si inventamos algo, lo inventamos y corre por cuenta nuestra. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, pero son revelaciones privadas. Ahora, si no estamos de acuerdo con la palabra de Dios, allí sí que estamos en problemas. Bien. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros retornamos a casa. Bueno, en el Eclesiastés capítulo 12 dice la palabra, acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes de que lleguen los días amargos y los años en que debas decir, no encuentro placer en ellos,
antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas, y de que las nubes vuelvan después de llover, cuando tiemblen los guardias de la casa, cuando se encorven los hombres fuertes y cesen las que mueren por ser muy pocas, y se queden ciegos los que miran por las ventanas, y se cierren las puertas de la calle, y se debilite el ruido del molino, y el ave deje de cantar, y cesen los cánticos, cuando se teman las subidas y se tenga temor de caminar, cuando el almendro esté florido y se ponga pesada la langosta, y se caiga la alcaparra. Es decir, cuando nos vamos poniendo viejos, cuando va llegando nuestra fecha de vencimiento, cuando está llegando digamos, la gracia de morir, que no sabemos cuándo es, solamente la sabe Dios. Porque el hombre se va a su morada de eternidad, se suelta el hilo de plata, se suelta el hilo de plata, y se quiebra la lámpara de oro, y vuelve el polvo a la tierra donde antes estaba, y el espíritu, con minúscula, retorna a Dios porque Él es quien lo dio. Y acá tenemos la corroboración bíblica que cuerpo y alma están unidos a través de un cordón o hilo de plata. Es decir, el cordón y hilo de plata, los que han leído tal vez filosofía oriental en otras épocas de su vida, Slobshan Rampa, Tercer Ojo, filosofía oriental, está relacionado con la reencarnación y sabemos que la reencarnación no es de Cristo. Entonces, bueno, ¿y quién corta ese hilo de plata? Ese hilo de plata lo corta el Señor en el momento en que nos da la gracia para morir. ¿Por qué? Porque claramente dice la palabra en el capítulo 9 de los Hebreos, versículo 27. Y puesto que los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para borrar los pecados de todos. Es decir, la reencarnación no existe. Existe la resurrección. Y la resurrección es la de la propia resurrección. Nosotros somos cristianos. ¿Y qué pasa con un lama tibetano cuando se muere? Mire, se le corta el hilo de plata como se nos corta a nosotros también. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre ser, digamos, oriental y ser cristiano? Y la diferencia es grande. ¿Por qué? Porque un oriental tendrá que aceptar a Cristo como Dios después de muerto, después que desencarnó. Y nosotros ya sabemos con la cabeza que Cristo es Dios. Nosotros sabemos con la cabeza acerca de la Santísima Trinidad, que Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Lo sabemos, pero tenemos que pasarla de la cabeza al corazón. Es decir, de lo carnal, de la carne, como dice San Pablo, del hombre viejo, de la cabeza, del hombre psíquico, al hombre espiritual. Y allí tomar verdadera conciencia de qué? De eternidad. Bueno, y en este dibujito, un dibujito de un libro que se llama Compendio, este libro acá nos habla de cuerpo, como ven ustedes, alma y espíritu, espíritu con minúscula, o sea, espíritu humano. Bien. El cuerpo ya vimos lo que es lo biológico. Eh, el alma, bueno, o sea, el cuerpo es la tienda de campaña. El alma, bueno, las potencias del alma desde el punto de vista teológico son memoria, inteligencia y voluntad. Memoria, inteligencia y voluntad son funciones psíquicas. Es decir, que alma, mente, Se le está yendo el audio, Marcelo. Si gusta cerrar su video para ver si tiene mejor recepción con el audio. No, yo creo que se le fue por completo. ¿Hola?
Sí, ya, ok, ya volvió, se le había ido el internet. Si gusta cerrar su video para que tenga mejor recepción de voz mientras estamos compartiendo pantalla, o usted me dice cuándo dejo de compartir la pantalla. No, 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 déjela porque es el video únicamente. Ok, Es decir, la ok, pantalla únicamente. ok, Entonces, alma, mente, psiquis es lo mismo en distintos idiomas. Pero cuando le preguntan a uno, o uno pregunta, ¿no es cierto?, en la consulta, bueno, ¿y qué le duele a usted? Y lo miran como diciendo, esta persona no entendió nada. Tengo como una pata de elefante en el tórax que me llega a la columna vertebral, es la angustia que tengo. ¿Y qué le duele? Y el alma duele. Y todos sabemos cómo duele el alma. Entonces, alma, mente, psiquis es lo mismo en distintos idiomas. Insisto, las potencias del alma son funciones psíquicas. Bien. ¿Y qué es el espíritu? Es la capacidad que tiene mi mente, mi psiquis, de abrirse, como vemos allí, esa apertura, al Espíritu Santo de Dios, graficado con ES mayúscula, Espíritu Santo, y E es E minúscula, mi espíritu. Entonces tenemos cuerpo, alma y espíritu con minúscula, abierto al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo lo abrimos al Espíritu Santo de Dios? Lo abrimos al Espíritu Santo cuando decidimos abrirlo al Espíritu Santo. Es mi libertad personal. En primera persona, cada uno de nosotros decidimos si abrimos nuestra psiquis, nuestra mente, nuestra alma al Espíritu Santo o quedamos cerrados al Espíritu Santo. Si quedamos cerrados al Espíritu Santo, nos manejamos con cuerpo y mente. Y cuerpo y mente, o cuerpo y alma, es el hombre viejo de San Pablo, o el hombre psíquico, por eso alma o psiquis es lo mismo. Es la carne de San Pablo, es el hombre animal, el hombre racional que se maneja únicamente con su ego, con su razón, con sus conocimientos. Yo puedo, yo decido, yo hago lo que quiero, yo, y terminamos siendo yo. El hombre espiritual abre su mente al Espíritu Santo de Dios. Fíjense que los padres en el desierto pensaban en Cristo y ya estaban orando. Y cuando uno piensa en Jesús, yo les diría que automáticamente pensar en Jesús, piensen ustedes en este momento en Jesús. Si usted piensa en Jesús y repite en su cabeza o lo hace verbalmente, Jesús, 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 uno cierra los ojos. ¿Por qué? Porque eleva los pensamientos a Cristo. Elevamos nuestros pensamientos a Cristo. Y eso está escrito en Efesios, capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante, que dice: ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos los llevan a su propia destrucción. Dejen que su mente se haga más espiritual, para que tengan nueva vida y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Entonces nos dice el Espíritu Santo: dejen que su mente espiritualicen sus pensamientos, piensen en Jesús, hagan un camino de iglesia, un camino de purificación. Y acá tenemos, bueno, todos los sacramentos, la oración, la adoración eucarística, por supuesto, la adoración, porque la adoración o la contemplación o la meditación cristiana es cristológica. Si sacamos a Cristo del centro, podemos estar meditando en cualquier cosa menos en Jesús. Nosotros somos cristianos, entonces la adoración es con Cristo, la meditación es con Cristo, contemplamos a Cristo,
contemplamos los misterios del Santísimo Rosario, que son, bueno, los misterios de la vida de Jesús. Por eso el rosario es bíblico, totalmente bíblico. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra, está escrito en la palabra. Entonces, hermanos, cuerpo y alma configuran mi naturaleza humana. Naturalmente yo vengo configurado, cuerpo, alma, y o sea, esa es digamos, el área 1, que está escrito en ese dibujito, naturaleza humana. El área 2, la apertura al Espíritu Santo, es área sobrenatural. Y el área 3 es área preternatural, que como vemos allí en el dibujito, es mental, o sea, está en el alma, está inscrita en el alma, es la parte más animal de la psique, la parte más animal del alma, es la parte parapsicológica, como es la parte más pegada al cuerpo, digamos, más adherida al cuerpo, a la parte carnal, es la parte de la psiquis más adherida al cuerpo, es la parte mental, paranormal o parapsicológica. Esa es la parte preternatural. Esa es el área preternatural, que es el área de influencia satánica, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos tres áreas: el área natural, cuerpo y alma; el área sobrenatural, que es el espíritu, por eso Santa Teresa lo llama el área sobrenatural, el alma espiritual lo llama, el alma espiritual, o sea, la mente espiritual. Dejen que sus pensamientos se hagan más espirituales, o sea, piensen en Cristo, eleven sus pensamientos, nunca miren para abajo, sino que miren para arriba. Entonces, si vemos los pensamientos, hermanos, en Mateo capítulo, tenemos en Mateo, vamos a Mateo capítulo 16, dice la palabra: ya lo buscamos enseguida, Mateo 16. Mateo 16, 13 en adelante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, uno dicen que eres Juan Bautista, otro dicen que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fíjense los pensamientos. Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simón, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, allí, Simón Pedro, ha tenido un pensamiento de Dios. Bueno, y continúa la palabra, el capítulo 16, y después Jesús anuncia su pasión. Les dijo que iba a ser condenado a muerte, que resucitaría al tercer día, y Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, diciéndole, Dios te libre, Señor, no te pueden suceder estas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar, no piensas como Dios, sino como los hombres. Es decir, los pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos humanos del hombre viejo, como dice la palabra, cuyos deseos engañosos nos llevan a nuestra propia destrucción, o pensamientos de Dios, pensamientos sobrenaturales. Entonces, esa pulseada que tuvo Pedro, la tenemos todos nosotros. En Pedro estamos nosotros. Pensamos como Dios y pensamos como hombres. Entonces, esa pulseada la vamos a tener permanentemente. Entonces nos dice la palabra, nos dice Jesús, nos dice el Espíritu, dejen que su mente se haga más espiritual. Y en la mente que tenemos los pensamientos, espiritualicen sus pensamientos, purifiquen sus pensamientos. Y al purificar nuestros pensamientos, purificamos ¿qué? Nuestros sentimientos. Entonces empezamos a tener sentimientos espirituales y para eso
Bueno, todo el capítulo de la sanación interior, todo el capítulo de las heridas, todo el capítulo de los carismas, todo el capítulo de ir sanando, dejarse sanar, darle el sí al Señor para que nos vaya sanando. ¿Para qué? Porque Dios, como dice San Pablo, ¿no es cierto? Tenemos que conformarnos en Cristo, es decir, hacernos parecidos a Cristo en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de orar, en la forma de hablar, en la forma de amar, ¿eh? Amar como ama Dios. ¿Y cómo ama Dios? Total, absoluta, definitivamente, porque el amor y el perdón son dos caras de la misma moneda. Bien, pero es otro tema. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, en esa zona paranormal o parapsicológica, esa es la puerta, la llamo la puerta del alma, la puerta del alma. Esa puerta hay que tenerla tapada, no se puede cerrar. ¿Por qué? No se puede cerrar porque eso es naturaleza humana, es como querer cambiar el color de los ojos, pero sí la podemos tapar. ¿Y cómo la tapamos? La tapamos estando en gracia de Dios, dice Romanos capítulo 31. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Y cuál es el problema? Y el problema es que todos creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús. Jesús me dice, créeme y verás mi gloria. Y si no te creo, y no vas a ver mi gloria. Y si no me crees, y bueno, te van a atacar más de lo que vos crees que vas a estar atacado, porque y te vas a atemorizar, y vas a tener ira, y bueno, y vamos a vivir todo lo que vivimos con nuestro hombre viejo, ¿eh? En esta unidad que somos. Entonces, hermanos, es el área de entrada de las maldiciones, es el área de entrada de los espíritus inmundos. Y para eso tengo que tenerla tapada. Bien, entonces, en el capítulo de eclesiástico, eclesiástico o Sirácides, en la Biblia latinoamericana, Sirácides capítulo 21, versículo 27, nos dice el Señor. Y esta es la respuesta. Bien, nos dice lo siguiente. Cuando el impío maldice a su adversario, es decir, cuando te están maldiciendo y vos estás en gracia de Dios, ¿qué pasa? Cuando el impío maldice a su adversario, la maldición cae sobre él mismo. Es decir, que aquel que te maldice y vos estás en gracia, rebota la maldición y vuelve hacia aquel o hacia quien te hizo la maldición, te hizo ese trabajo de muerte. Visitó brujos, curanderos, parapsicólogos, chamanes, ¿para qué? Para morir, para que te maten. ¿Por qué? Y porque el diablo no quiere molestarte, el diablo te quiere matar. Y lo tenemos que tener claro. Juan capítulo 8, versículo 44, que le dice Jesús a los compatriotas, sus compatriotas. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos del diablo. Él es asesino, asesino de hombres desde el principio. No ha permanecido en la verdad. Cuando habla de él brota la mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Y un asesino no te quiere molestar, un asesino te quiere matar. Bueno, hermanos, entonces si nosotros estamos en gracia de Dios, evitamos, ¿no es cierto?, que nos maten desde lo físico, la muerte física, la muerte psíquica, la muerte espiritual, nos maten nuestras familias, si no, fijémonos cómo están nuestras familias y vamos a ver la acción directa del enemigo, directa del diablo, directa de Satanás. Divide, destruye, mata, su misión es matar. Está lleno de odio, pero por supuesto, ¿por qué? Porque es, digamos, porque odió desde el principio, fue un asesino desde el principio, no permaneció en Cristo, no permaneció en la verdad. ¿Y quién es verdad? Jesús. Jesús es verdad. Entonces, hermano, claro, cabe la pregunta y a ver, ¿y por qué entonces, digamos, tiene tanta elocuencia en el mundo? Porque nosotros abrimos la puerta.
¿Y qué puerta? Esa puerta del alma, esa puerta del alma. Bueno, y cuando nos metimos en cosas que no son de Dios, ¿quién puede decir yo nunca estuve en cosas que no son de Dios? Y tal vez un mentiroso. O es muy raro encontrar personas que nunca han estado en acciones que no son de Dios. Parapsicología, control mental, constelaciones familiares, Reiki, yoga, bueno, las conocemos a todas. Claro que a veces nos dice, pero ustedes son unos fundamentalistas. No, eso está escrito. ¿Escrito dónde? Hay un librito vaticano que se llama Jesús, portador del agua de la vida, donde está todo escrito. Eso lo escribió el cardenal Ratzinger, lo firmó el Papa Juan Pablo II. Uno es santo y el otro fue papa, dos papas. Bueno, hermanos, dice, no existe un yoga cristiano, existe un yoga hindú que practican los cristianos. Dios en su palabra, que es Jesucristo, nos sale a buscar. No existe, no existe técnica eficaz que pueda favorecer la venida o la llegada de la gracia. En el capítulo 22 de San Lucas tenemos la respuesta. Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Dice lo siguiente. Y le pasa a Pedro, dice, Simón, Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Jesús es nuestro intercesor. Y nosotros que somos católicos, que somos mamones o mameros, y llegamos a Jesús un camino mucho más corto que a través de la Santísima Virgen María. Bien, hermanos, cuerpo, alma, mente o psiquis, que es lo mismo, y espíritu. Entonces el espíritu con minúscula se abre, el alma espiritual, la mente, la psiquis se abre al Espíritu Santo de Dios. Y al abrirse el Espíritu Santo de Dios, allí vienen, digamos, los dones, los carismas, los ministerios, pero vienen no de manera mágica. Es decir, los dones y carismas tienen su base en el bautismo, en los 7 dones del Espíritu Santo que tenemos todos los cristianos a partir del bautismo. Entonces, los dones y carismas, otro capítulo inmenso de la espiritualidad, no son cosas mágicas ni para personas elegidas. Todos somos bautizados y todos tenemos la misma posibilidad de tener todos los dones y carismas. ¿Por qué? Porque todos tenemos los 7 dones. Bueno, vamos a darle unos segunditos porque parece que se le volvió a ir el audio. Ahorita regresa con todo el favor de Dios. Ya. ¿Ya? ¿Hola? Sí, sí, ya, es que se le había ido el audio Sí, por hola. unos segundos. Sí, ya regresó. No, parece que todavía no está bien su señal. Bueno, ahorita se le va a componer con todo el favor de Dios. Cuerpo, alma, mente o psiquis, que es lo mismo, y espíritu con minúscula. 3 áreas, área natural, área sobrenatural y área preternatural. Bien. Entonces, ¿cómo se mantienen estas áreas en orden u ordenadas? Y a través del camino de iglesia y lo que la iglesia nos pide que debemos hacer, con todos los defectos que tenemos como iglesia, porque no es que la iglesia tiene defectos, no, tenemos porque somos todos iglesia, y la iglesia nos pide a todos que oremos, no que juzguemos. Y eso está en el capítulo 2 de Romanos. Si uno lee el capítulo 2 de Romanos, allí nos habla perfectamente que aquel que enjuicia va a ser enjuiciado de la misma manera que enjuició. Bien, estamos llamados a orar. Por eso cuando la palabra dice, mientras estamos en el cuerpo, estamos lejos del Señor, ¿cómo disminuimos esa distancia que se produjo a partir del pecado original? Esa distancia la disminuimos a través de la oración.
a través de la meditación y la lectura de la palabra, a través de la Eucaristía, por supuesto, y a través del servicio. El Papa termina el sínodo, el Santo Padre termina el sínodo diciendo, bueno, dos áreas fundamentales, la adoración y ¿qué? Y el servicio. Entonces, cuando nosotros oramos, elevamos nuestras almas, espiritualizamos nuestros pensamientos, nuestras almas se van purificando, se purifican nuestros pensamientos, nuestra psique, nuestra mente, y se purifican nuestros sentimientos. Entonces vamos llegando a una coherencia crística, que no es fácil y nadie puede decir que la tiene totalmente, porque sería un acto de soberbia. Entonces esto es en líneas muy generales, pero muy abuelo de pájaro, esta unidad que formamos parte. Y en la psiquis, bueno, en el alma tenemos la parte consciente, la parte inconsciente, y eso ¿dónde está? Digamos, apoyado. Bueno, está apoyado en la biología, digamos, en la memoria, son circuitos biológicos también. A ver, cuando una persona tiene, por ejemplo, Alzheimer, ¿de qué se acuerda y de qué no se acuerda? Y se acuerda de todo lo que pasó cuando era pequeño, de su juventud, de su niñez, tal vez, pero no se acuerda de lo que pasó hace un momento, ¿no? Bueno, y eso, bueno, lo vamos viendo porque la biología se va deteriorando, el cerebro se va deteriorando. Recuerdo en este momento, y para finalizar, si es que no hacemos alguna oración, una abuelita materna, y ya tenía Alzheimer y ya tenía una demencia muy avanzada, un deterioro orgánico cerebral, que objetivado por estudios, por tomografía, por resonancia. Y esta abuelita, bueno, digamos que lo último que uno pierde es el yo soy. Entonces usted le pregunta a una persona que tiene Alzheimer, ¿cómo te llamás? Y mi abuela me miraba como diciendo, y Rosa, ¿cómo querés que me llame? ¿Cómo no te acordás vos? Yo me acuerdo cómo me llamo. Bueno, mi abuela llegó ya a no tener memoria, porque no tenía cerebro, era vacío ya, ¿no es cierto? En la tomografía computada. Entonces tenía un rosario en el bolsillo y le digo, abuela, y lo mira y me dice, Jesús. Es decir, que ese no es el DNI, ese es el DEI, el documento eterno de identidad, el sello de Cristo en el bautismo que tenemos todos. Entonces, hasta el cerebro más despedazado nunca pierde la memoria de qué, de ser hijo o hija de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios. No sé si alguien guste escribir sus preguntas en el chat, ya sea del Zoom o de YouTube o en el chat de Facebook. Yo sí tengo una pregunta de mientras que los demás escriben sus preguntas. Mi pregunta es la siguiente: para purificarnos, ¿nos purificamos por medio de sufrimiento o por medio de oración o cómo nos purificamos? Bueno, vamos ofreciendo en oración y vamos caminando la vida y nos vamos purificando, o sea, vamos creciendo, haciéndonos parecidos a Cristo. Nunca vamos a ser, por supuesto, nunca vamos a ser iguales a Cristo, pero el camino de santificación es un camino de purificación y todos estamos llamados a ser puros. ¿Y quiénes son puros? Todos estamos llamados a ser santos, como dice la palabra en Hebreos, santos como Él es santo. Bueno, y vamos caminando hacia un camino de santidad. Es una conversión permanente y continua, es una historia de conversión, que si usted se mira cómo era un año atrás, se tiene que sentir distinta o distinto.
Entonces, cuando alguien le diga a cualquiera o nos diga a cualquiera de nosotros, ay, lo veo tan humilde, no se la crea, como dice el Papa Francisco, no nos creamos, no se la crean, no se la crean. Podemos estar un poquito menos soberbios, pero no humildes, como Cristo. Es decir, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Entonces, en la primera carta de los Corintios está una de las respuestas, digamos, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre que se quedó en lo humano, en el hombre viejo, no entiende las cosas del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo. Para él son locuras y no las puede entender, porque las cosas del Espíritu Santo se aprecian a partir de una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga de todo. ¿Por qué? Porque va adquiriendo discernimiento. Precisamente nosotros, dice San Pablo, tenemos el pensamiento de Cristo. Y si lo vemos desde el punto de vista del hombre viejo, uno dice, pero si Pablo o Saulo mató, estuvo allí, está en la palabra, en la muerte de Esteban. Y bueno, ¿y qué dijo Esteban? Perdónalo, lo mismo que dijo Jesús a los que le estaban matando. Perdónalo, Jesús, no saben lo que están haciendo. Bueno, y bueno, conocemos la historia de la primera conversión de San Pablo, cuando ya pasó de Saulo a Pablo. ¿Y fue cambiando qué? Pensamientos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo este que mató ahora tiene el pensamiento de Cristo? ¿Y cuál es el mérito de Pablo? ¿Que Cristo lo perdonó? No, Cristo lo va a perdonar siempre si nos arrepentimos de corazón. Que Pablo creyó en el perdón de Jesús, le creyó a Jesús, no solo creyó en Jesús, sino que le creyó a Jesús. Es decir, Pablo tuvo su camino de purificación. Y bueno, al principio no le habrán creído, es más, todos se apartaban de Pablo. No le habrán creído ni los familiares a Pablo, si venía matando cristianos, encarcelando cristianos. Bueno, y tal vez en nuestra historia anterior de vida, antes de la conversión o de este camino permanente de conversión, que todavía no había empezado la purificación, y la palabra dice, si te has decidido seguir al Señor, prepárate o prepárate para la prueba. Es decir, las pruebas, ¿qué nos prueban? La fe. Entonces, allí está la medida de nuestra purificación, de nuestra santificación y de nuestro crecimiento espiritual. ¿Y quién tiene la medida de nuestro crecimiento espiritual? Únicamente el Señor. Cuando alguien dice, mirá qué crecido, qué crecida está la hermana, pero ¿qué sabemos si está crecido o no está crecido? Eso es un acto de soberbia. El único que sabe el verdadero crecimiento que tenemos cada uno de nosotros es Jesús. Ok, pero entonces, por ejemplo, la soberbia o una persona que es muy pecadora o que a lo mejor los golpes de la vida lo van cambiando y lo van haciendo arrepentirse y convertirse y ¿Sí? acercarse a Dios, ¿no? Claro, eso es purificación. Bueno, los 7 vicios capitales, los tenemos todos. Soberbia, avaricia, lujuria, envidia, pereza, ira y gula. Todos los tenés, están todos imbrincados, ¿eh? En el fondo están todos entrelazados. No hay soberbio que no sea avaro, no hay soberbio que no sea lujurioso, no hay lujurioso, en fin, están todos. Es decir, que nosotros tenemos, o sea, tenemos que darle el sí, el fiat, ¿no es cierto?, de María, el sí a Cristo para dejarnos el barro que somos, para dejar al alfarero que nos vaya troquelando, que nos vaya, y además lo dice, fíjese, en Juan 15,
Es que está todo escrito. En Juan 15 dice, hablando de purificación, yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, él la corta y limpia toda rama que produce fruto para que dé más. Ustedes ya están limpios, le dice a los discípulos Jesús. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Es decir, la palabra de Dios nos purifica, nos santifica. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. No podemos hacer ni un poquito, Señor. No puede hacer nada, Marcelo. Si vos no permaneces en mí, yo que soy la vid, y yo te voy a ir cortando las ramas para que den más fruto. ¿Y qué son el corte rama? El corte rama son las pruebas, que no las busco, pero vienen solas, las pruebas de la vida. ¿Y qué es eso? Purificación. Me va purificando mi árbol, digamos, que vino torcido, que tiene ramas para un lado, ramas para otro. Jesús las va cortando. ¿Y cómo las corta? A su manera, con su pedagogía y en sus tiempos. Amén. Bueno, mire, aquí hay una pregunta de Claudia María. Dice, doctor, para abrirse uno al Espíritu Santo, ¿se puede hacer una oración sencilla tomando la decisión? Dios lo bendiga. Para abrirse al Espíritu Santo, querida Claudia, dice la palabra, pensar en Dios ya es estar abriéndose al Espíritu Santo. Como le dije, si en este momento todos pensamos en Jesús, usted piensa en Jesús y va cerrando los ojos. Y va cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque eleva su pensamiento, eleva su alma y se espiritualizan sus pensamientos, pensando en Jesús. Pensando en Jesús. Salmo 139. Dios conoce absolutamente todo. El origen de nuestros pensamientos. Entonces, que no lo puede hacer Satanás, por supuesto. Entonces, si Dios conoce el origen de mi pensamiento, bueno, hay pensamientos que son míos del hombre viejo, hay pensamientos que son del enemigo, y hay pensamientos que cuando los elevo a Dios, al elevar mis pensamientos, mi mente, mi psiquis a Dios, Él obra. ¿Dónde obra? En mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. En mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sí. ¿Te quedó clara la respuesta, Claudia? Si gustas escribir un comentario y si tienes alguna otra pregunta o si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, todos debemos de tratar de dejar a un lado todo lo que es vano en la vida y pensar solo en las cosas de Dios. Es difícil. Pero es difícil. Le fue difícil. Los discípulos convivieron con él y la verdad que no le creyeron. No les creyeron. Mire lo que dice la palabra. En Juan, Dice Claudia que sí le quedó clara la respuesta. Que Dios lo bendiga. bueno, gracias Señor. En Juan 8, 19, le preguntan a Jesús. Jesús les dice, yo soy el de que declaro a mi favor, pero también declara en mi favor el Padre que me ha enviado. ¿Y qué pasó con los discípulos? Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le contestó, ustedes no me conocen a mí ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre.
les dijo por segunda vez, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado, porque donde yo voy ustedes no pueden ir. Es decir, no lo entendían, o sea, no le creían a Jesús, no le creían. En Juan 14, Felipe le dice, en Juan 14, 8, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Es decir, seguían dudando de Jesús. Jesús respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Evidentemente no creían. Las palabras que les he dicho no vienen de mí. El Padre que está en mí es el que hace sus obras. Créanme, y acá viene, digamos, la afirmación de Jesús. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. ¿Y quién le podía decir algo a Jesús si venía resucitando muertos, sanando enfermos y liberando poseídos y oprimidos por el demonio? O sea, no me crean, no, por lo menos crean por las obras. Ustedes me ven a mí, pero yo soy el rostro visible de mi papá. Y sigue diciendo después Jesús, si ustedes me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, pues el Padre es mayor que yo. Es decir, Jesús claramente, ¿él con quién hablaba? Con su papá, con su papá. ¿eh? En Lucas, y con esto, pero es para dejar bien claro esto, en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios Padre. Es decir, el Padre es mayor que yo. La hora no la sabe el Hijo, no lo saben los ángeles de Dios, lo sabe el Padre, porque el Padre es más que yo. El Padre es mayor que yo, dice Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro destino final? Llegar al Padre. ¿A través de qué? A través de Cristo. Porque no hay otro camino. No hay otro camino. Los otros caminos son realmente peligrosos, peligrosísimos. Si nadie va al Padre sino por el Hijo. Así es. Sí. Bueno, aquí tenemos un comentario de Susi que dice, pero si lo vemos en la misma cruz y así la gente sigue no creyendo. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué le pasó a los discípulos? Y en YouTube, Den Garduño dice, agradecerle esta gran charla. Dios lo bendiga siempre. Gracias. Que lo bendiga usted también. Sí, bueno, pues Siempre. no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario para poder cerrar con una oración. Haremos oración, está preguntando su hija que si haremos oración, claro que haremos oración. Y esténse preparados porque el día miércoles 29 de noviembre vamos a tener aquí de regreso a Marcelo otra vez, pero ahora va a ser con una oración de sanación interior desde el vientre materno, a través de oración, sanación del vientre materno a través de oración. O sea que no se lo pueden perder. No sé, Marcelo, si gusta hacer una oración para Sí, cerrar. cómo no. Vamos a cerrar con una oración renovada, una oración en lenguas también. Y tendríamos que tener alguna charla sobre carismas, ¿no? Ok. Para desmitizar todo esto de los elegidos, de los que tienen carisma, de los que tienen teléfono directo con Dios. Y no es así, todos tenemos el mismo teléfono. A ver, San Martín de Porres se santificó, entre otras cosas. Su tarea era limpiar el convento, barrer, ¿no?
Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica, pero cada uno se santifica con lo que Dios le pide, y que se santifique. Entonces vamos a hacer bueno, y habría que hacer una charla, si ustedes quieren, por supuesto, Claro que sí. para desmitizar todo esto de los, eh, de los iluminados, de los sanadores. No, el único que sana es Jesús. El único que sana es Jesús. De los crecidos. Dios nos guarde de los crecidos. Las macanas más grandes se las mandan los crecidos. ¿Por qué? Y porque el más crecido es el más humilde. Por eso son crecidos. Jesús, cuando lo fueron a buscar, Judas le tuvo que dar un beso en la mejilla, porque no iba con sandalias fosforescentes, con un gorro especial, digamos, con una ropa de rey. No, era uno más, era uno más. Bueno, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mm. Padre Dios, papá, como te decía Jesús, papaíto, Abba, en el nombre de tu Hijo Jesús, envíanos una vez más al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es la llave que pone en marcha nuestro bautismo. Ese Espíritu que está en nosotros, ese Padre que está en nosotros, ese Hijo que está en nosotros y ese Espíritu que está en nosotros. Que con el correr del tiempo y de las vicisitudes y los problemas de la vida, los hemos ido tapando, asfixiando. Por eso envía tu Espíritu Santo. Y penetra en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu y haz tu obra, Señor. Santísima Virgen María, te pedimos tu intercesión. A los coros angélicos, la intercesión especialmente de los arcángeles. Miguel, corta con tu espada todo aquello que no es de Cristo y que no es de Dios, del Padre, ni del Espíritu. Rafael, medicina de Dios, sana cuerpos, almas y espíritus de cada uno que esté escuchando esta oración en ti, en Jesús. Y hoy el Día de los Santos, es la comunión de los santos que interceden por cada uno de nosotros, con los santos amigos, que no los vemos. Pero como dice la palabra, nosotros no nos fijamos en lo que se ve, dice San Pablo. Nosotros fijamos en lo que no se ve, porque lo invisible es para siempre y lo visible dura un momento. Yo pido la intercesión del santo cura Brochero, pido la intercesión de Mamá Tula, pido la intercesión de San Cipriano, pido la intercesión del Padre Pío, la intercesión de San Benito, de Santa Teresa, y cada uno ponga al santo al cual le reza para que interceda ante el trono de Dios. Y en la certeza de que toda oración que se hace con rectitud de intención y con el corazón abierto a Dios, no solo es escuchada, sino es respondida por Dios, a su manera, en sus tiempos y con su pedagogía. Jerubado erebewin jerubá, erebera lara jarabawen jedu. Jerelarabau jodobado ereba en jerelarabaweru. Jerela erebera Jereba un shadoroba en jerela. Aralara en jerelara bawero bawroe. Erelara erela erabawo. Oro verala ereverala. Erelara bawero. Erela ereba. Ora carabawela wero, ere veranda erenda wera,
Aralarabawen Hebao Sherebaoron, Kuralaire, Veralaire Bawero, Erelaire, Veralaraba, Eralaire Bawero, Erelawero, Araire, Ebalaera, Abalaere, la era, araba era la era baoro 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 la raba era la raba baoro. Era la era para la raba wen kedo ishere bao oro baere ara. Eba. Amén. Gracias, Señor. Mostraba en visión, en palabra de conocimiento, en visión, que Jesús pasaba sobre cada uno de nosotros, se ponía enfrente nuestro y nos pedía nuestras debilidades, porque lo genuinamente nuestro es nuestra mugre. Las cosas lindas que tenemos nos las regaló Él. Lo genuinamente mío es mi mugre, es tu mugre, hermano, es tu mugre, hermana. Jesús pasó sobre cada uno de nosotros pidiendo nuestra mugre. Dame tu mugre. Porque el enemigo te hace creer que no me tenés que dar la mugre. ¿Sí? El regalo más grande que me harás es darme tu mugre, tu debilidad, tu vicio, tu esclavitud. Y yo te aliviaré. Porque al poner nuestra mugre en Jesús, queda un espacio en nosotros y ese espacio lo llena Él. Entonces somos y tenemos más de Cristo y menos de nosotros mismos, menos de nuestra mugre. Bendito sea el Señor. Y la palabra queda abriendo la palabra. Esto no es bibliomancia, esto es leer la palabra y la palabra cuando toca el corazón de nosotros es lo que me está queriendo decir el Señor a mí, en primera persona. En este caso, a mí, para ustedes también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 en adelante. En Jerusalén, los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les mandaron a Pedro y Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Hablamos de oración, pedimos al Padre en el nombre de Jesús que enviara al Espíritu Santo para que pusiera en marcha nuestro bautismo. Bendito sea el Señor. Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, vamos a hacer las invitaciones, si usted me lo permite. Vamos a hacer las invitaciones a los siguientes eventos del apostolado. Bueno, pues los invitamos a que nos acompañen mañana, jueves, como todos los jueves. Tenemos adoración al Santísimo a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. Durante la adoración al Santísimo se reza el rosario y se transmite por el canal de YouTube.
El domingo a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. La transmitimos por el canal de YouTube, por la página de Facebook del apostolado y también por Zoom. El próximo martes tendremos con nosotros a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández. Ella nos va a hablar acerca del manejo de la autoridad en la familia. También se transmite por Zoom, Facebook y el canal de YouTube. Es a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles 8 de noviembre será a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tendremos con nosotros a Gregory Kerr y él nos va a hablar acerca de Love of the Cross, The Victory and Hope of the Resurrection. Esa conferencia va a ser en inglés. Los esperamos a que nos acompañen. Trataremos de después traducir la conferencia, pero va a ser en inglés. También recordemos que el domingo, como todos los domingos a las 6 de la tarde, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y él la transmite por el canal de YouTube del apostolado. Y todos los días también se comparte la Santa Misa desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, y los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos. Y no sé si tenga alguna otra cosa que agregar, Marcelo. No le escuché. Que si no sé si tiene alguna otra cosa que agregar. No, dar gracias a Dios por compartir la palabra de Dios. Ok, pues entonces muchísimas gracias y lo regreso con todo el favor de Dios el próximo miércoles 28 de noviembre acerca de sanación interior desde el seno materno en oración. Muy bien, un abrazo para todos y dejemos que Jesús haga su obra. Amén. Así será y muchísimas gracias a su hija también por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todos, gracias Denise y muchas gracias a todos los participantes y por supuesto que muchas gracias a usted, Marcelo. Gracias. Un abrazo a todos y en especial a mi hija, por supuesto. Sí, claro que sí. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones.